Antes que en nuestro país Uruguay hubiera un organismo regulador de las áreas protegidas, ya había gente que sabía que en su tierra habían tesoros naturales que proteger. Ya sabían que habían lugares ricos en historia, cargados de biodiversidad, que no podían estropearse ni echarse a perder, y que estos mismos quedarían como un legado para las generaciones venideras. Hoy los invito a recorrer otro rinconcito del departamento de Rocha, el cual fue el primero en nuestro país Uruguay en haber sido declarado área protegida antes que en nuestro territorio nacional existiera un sistema nacional de áreas protegidas. E irónicamente, al momento de nuestra visita a este lugar, ha sido el último en ingresar a dicho organismo. Una vez más, es un placer reencontrarme con todos ustedes para recorrer un nuevo sendero. En esta ocasión, los senderos del Potrerillo. Así que sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tips Uruguayos. Bienvenidos al Potrerillo. Les aseguro que caminar entre la naturaleza es una experiencia muy gratificante, que genera mucho bienestar físico y mental. Cada vez que conectamos con entornos naturales como estos, cargados de biodiversidad, es una experiencia única e inolvidable. Pero toda esta experiencia se multiplica aún más cuando el sendero lo realizamos con personas que se han preparado para protegerla y cada día interpretar las diferentes maneras en que la naturaleza nos habla. Por eso es un gran honor y un privilegio poder realizar este recorrido con Joaquín, quien se desempeña como guardaparque aquí, en este lugar denominado el Potrerillo. Bueno, acá nos encontramos en la Estación Biológica Potrerillo Santa Teresa. Esta fue, entre comillas, la primera área protegida que se creó en Uruguay en términos estatales, ¿no? Y bueno, por una serie de causalidades ahí, que hasta el 1935 pertenecía a privado, la persona estaba endeudada con el banco se lo confisca, luego el banco se lo vende al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa lo pone con un plan de ganadería y veterinaria que tenía, empieza a desarrollar ganadería acá en este predio, y luego pasa, en el 40 más o menos, o 40 y pico, pasa al MODMA, creo que fue, hoy Ministerio de Ambiente. Y esas fueron todas las causalidades que dieron que esta tierra hoy se convierta en tierra fiscal y se pudiera generar la primera área protegida de Uruguay. Esta se crea antes de que exista el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces la Estación Biológica Potrerillo Santa Teresa no perteneció al Sistema Nacional de Áreas Protegidas hasta febrero del 2024, que ingresa la parte pública por la que nos encontramos, el camino ese por que ustedes ingresaron. Ese predio pertenece al Ministerio de Defensa. Hoy ingresó ese predio, que son 400 hectáreas, este predio, que son 715, y todo el espejo de la laguna, que son 18.000 hectáreas más o menos. Hoy eso componen el Parque Nacional Laguna Negra, que eso es una categoría dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Así que es un área protegida que se creó antes que existiera el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y se creó bajo una categoría, entre comillas si se quisiera, estación biológica, que bueno, lo que permitía era, a grandes rasgos, tenía unos lineamientos para su gestión, que era que sea una reserva de flora y fauna a nivel medio regional. Como bastante amplio era el espectro que podía manejar, entonces permitía que se desarrolle mucha investigación acá. Y bueno, fue como un centro, hay mucho material biográfico justamente por eso. Hay mucha gente que egresaba a la Facultad de Ciencia, o agrónomo, gente de veterinaria que quería desarrollar un proyecto. Justo acá tenía la tierra fiscal propicia para poder desarrollarlo. Entonces, justamente esa categoría lo permitía, era bastante amplio. Lo que les comenté al principio, de que poder realizar un sendero con personas que conocen la tierra aumenta mucho más el valor de la recorrida, no era mentira. Les aseguro que en mi caso podía haber pasado 1.000.000 de veces por este charco con barro pensando solamente que era eso, un charco con barro.
Aquellas personas como Joaquín, que están constantemente estudiando la fauna del lugar, saben que esto es mucho más que un charco con barro. Bueno, esta es un echadero de carpincho. Son estructuras que hacen los carpinchos porque se revuelcan mismo en el suelo, justamente se revuelcan en el barro para desparasitarse, protegerse de la radiación solar, y bueno, y también les sirve como lugar de bebedero donde pastorean, ¿no? Entonces claro, cada vez que el carpincho se lleva sustrato pegado en el cuerpo y va haciendo que esta cavidad vaya cada vez convirtiéndose más profunda, ¿no? Entonces a veces de tardecita, más que nada, en días de mucho calor se pueden encontrar en charcos bastante pequeños, 7, 8, 10 carpinchos, todos amontonados, disfrutando del charquito acá. En este charco acá habían 2 adultos y 3 cachorros metidos. Fíjate cómo estaban, así estaban. Ah, sí. Gran parte de las hectáreas que integran el potrerillo están conformadas por bañados. Estos mismos, por sus características, brindan un enorme servicio ecosistémico no solo a nuestro país, sino al planeta entero. Son de lo que se dice turberas, del tipo turberas. Las turberas son acumulación de materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, estas plantas que liberan mucha biomasa anualmente, generan mucha materia orgánica. La materia orgánica se va acumulando y como es un medio que se inunda, un medio que no tiene oxígeno bajo tierra, la materia orgánica para descomponerse necesita oxígeno. Entonces, al ser un medio que se encuentra mayor parte del tiempo bajo agua, la materia orgánica le cuesta bastante descomponerse. Entonces se encuentra en un estado como de aletargamiento, ¿no? Como que el proceso de descomposición se vuelve mucho más lento. Y acá tenemos algo muy extraño, que es que un suelo normalmente tiene entre un 5 y un 10% de materia orgánica, un suelo medianamente bueno, y acá tenemos suelos que tienen hasta 3 metros de profundidad que son 100% de materia orgánica. La acumulación de materia orgánica es muy alta. ¿Qué pasa cuando la materia orgánica se empieza a descomponer? La descomposición empieza a liberar gases de efecto invernadero, CO2, metano, etcétera, etcétera. Por eso siempre se asocia que los bañados tienen como un olor a putrefacto, ¿no? a podrido, justamente por esos gases que se están liberando a la atmósfera. En las turberas, como el proceso de descomposición no se termina de completar, es como tener garrafones de gases de efecto invernadero bajo tierra. Y a la vez, por el mismo funcionar de las plantas, su mismo proceso biológico, de absorber el carbono y fijarlo en el suelo, es como tener un garrafón que siempre va aumentando en realidad. Cuando nosotros desecamos este tipo de ecosistema, el proceso de descomposición se activa o se vuelve a activar, digámosle, y esos gases de efecto invernadero pueden ser liberados a la atmósfera, ¿no? Entonces, como servicio ecosistémico, también los humedales nos permiten mitigar un poco lo que es el cambio climático y el efecto de los gases de efecto invernadero. Y Joaquín, ¿qué tipo de aves se ven acá? Bueno, tenemos más que nada y dominantemente especies de bañado, muchos furnarios, muchas especies de aves en realidad. Emblemáticamente tenemos el dragón, que es una ave amenazada y endémica de la región pampeana. La vivita blanca grande, también, que es una ave amenazada. Y tenemos cerca de 190 especies de aves, justamente algunas con criterio de conservación como amenazada o casi amenazada. Y bueno, básicamente eso. Mamífero también, carpincho, todo eso. Mamífero, carpincho, sí, lobito de río hemos visto, yacaré en Laguna Negra. Yacaré. Bueno, margay hemos visto, gato montés también, bueno, mano pelada, hurón. Hay varios.
En esta fantástica zona, cargada de una gran biodiversidad que integra esta gran área protegida, coexisten costas arenosas, praderas, humedales, bañados, como ya mencionamos anteriormente, y también monte nativo. Obviamente no nos perdimos la oportunidad de recorrer el monte nativo y aprender más de la flora autóctona del lugar. Myrcine parvifolia, el nombre científico, canelón de hoja chica también le dicen, y es una planta que solo la vamos a encontrar en el este de Uruguay, acá en la región de Rocha, bien al este. Cerro Verde, como encontrar en San Miguel, ahí en el Chuy, Punta del Diablo, capaz que Baliza y no mucho más allá. Y es un árbol que está bien adaptado al monte, a bien los montes amófilos, monte arenoso, bien cercano a la costa, y se banca muy bien las condiciones climáticas justamente adversa que presenta la costa uruguaya. Una buena alternativa antes que usar especie exótica invasora en jardinería, en canelón enano se banca todo. Una de las formas diferenciales del chalchal, además de que es rojizo, es que se tornea. Muchas veces tiene como este torneado natural y eso es bien característico de este árbol. Y esta es de bañados, ¿no? Tipo no, así. Es más que nada de monte. ¿De monte? Sí. Banana domato le dicen en Brasil. Banana domato. Es banana como banana del monte. Le hago una fruta comestible, naranjita, que es como tiene sabor a piña y te genera la misma urticancia que tiene la piña. Y tiene como color a banana, por eso le dicen banana del monte. Pero es muy linda, tiene unos contrastes de colores rojo, grisáceo, amarillo. Claro, el contraste de colores marrones y verdes, ver este rojo intenso con los grises, con los amarillos, es una planta que se destaca, ¿no? Y si aprecian la hoja, de la mitad de la hoja hacia arriba, las espinas van en un lado y la mitad de la hoja hacia abajo, las espinas van en otro sentido. Es como una defensa que tiene también. Y la fruta comestible, se puede hacer jarabe para la garganta. Claro que estando en tierras de Rocha, no podemos evitar hablar de las palmeras, ya que las mismas son íconos de este departamento y se encuentran ilustradas en su escudo departamental. A nivel departamental, como es la buqueadorata, este ejemplar que está acá, un ejemplar bastante añejo. La forma de estimar más o menos los años de una palmera es como con los árboles, contando los anillos de crecimiento. Con las palmeras lo que hacemos es contar el resto de lo que fue la hoja, de lo que fue el peciolo, que está agarrado al estípite. En las palmeras se habla de estípite y no se habla de tronco. Entonces si contamos rápidamente, vamos a hacerlo acá que está más definido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos en 15 centímetros tenemos 10 años. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Cuántos años tiene esta palmera? Muchos años. Justamente los ejemplares que conforman los palmares están muy envejecidos, son muy añejos. Cuando estos palmares empiezan a morir, prácticamente no hay regeneración. Es como un ecosistema que está paralizado, que está muerto, por decirlo de una manera. ¿Y por qué no se regenera? Por la matriz productiva que se da justamente en los palmares, más que nada producción ganadera y en algunos sitios producción arrocera, pónganle. Entonces esto no permite que la palmera se renueve. Una palmera para germinar en estado silvestre necesita de 2 a 5 años de repente. Y para que esa palmera se convierta en una palmera viable, quiere decir que tenga un sistema radicular suficientemente fuerte para resistir herbivoría, por ejemplo, tienen que pasar de repente 8 años, ¿no? 5 o 8 años, que la palmera tenga un sistema radicular suficientemente fuerte. Las palmeras en jardinería son conocidas y famosas por soportar muy bien los trasplantes. Vieron que las palmeras grandes se trasplantan con un buen terrón y van y te las venden y las ponen en todos lados y no pasa nada. Pero para que eso suceda, la palmera necesita un tiempo para poder desarrollar un sistema radicular suficientemente fuerte. Entonces, claro, para que se genere regeneración tiene que pasar un tiempo considerable y bueno, que a veces los particulares, ¿no?, que son dueños de la tierra no están dispuestos a hacerlo. Igualmente hay algunos proyectos, ¿no?, con el CURE, en predios privados justamente, que están estudiando
bueno, cuál es la mejor manera para regenerar justamente palmar. Cómo hacer buenas prácticas ganaderas justamente para favorecer la regeneración de palmeras butiá. Pero bueno, esto es algo que va a llevar mucho tiempo, muchos años, ¿no? Para tener un dato certero. Bueno, y ahora tenemos una nueva amenaza, ¿no? Además del sistema productivo, el picudo. El picudo rojo es la amenaza, el temor de los palmares, ¿no? Se estima que cada inyección a las palmeras, esa inyección que le hacen para combatir el picudo, vale 8.000 pesos, más o menos. Y tenemos 1,5 millones, 2 millones de palmeras en los palmares de Rocha. Se das cuenta, ¿no? Hacer las cuentas, obviamente. Eso bueno, está complejo. El micrograma es coamulosa. Y esta planta se puede usar medicinalmente para ¿cómo es esto? Terminar de unir huesos, por ejemplo, quebraduras, esguinces, esas cosas, en cataplasma aparentemente, aplicarlo es bueno para eso. Y es muy loco cuando uno lo ve, cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se desarrollan árboles de madera más blanda, como el ceibo, como el sauce, etcétera, que se quiebran, quedan colgando y agarrados por justamente el sistema radicular del helecho. Y justamente a mí me hace pensar de cómo la gente local, la gente llegó a ese conocimiento que esta planta servía para eso, y capaz que es interpretando también el comportamiento de la planta. Tillandsia. Tillandsia usnoides. Esta también indica la pureza del aire, ¿no? Exactamente, es un indicador. Son plantas de lento crecimiento y bastante Barba vieja sensibles se le dice también, ¿no? a cambios. Barba ¿Cómo? vieja creo que se le decía también, ¿no? Se le decía, sí, se le dice también, barba viejo, sí, exactamente. Que se confunde con la otra que es un líquen, ¿no? Ah, Es una planta vascular, tiene básculas, como que tiene venas, ¿no? ¿Esta o el líquen? No, el líquen no tiene venas. El líquen es una asociación entre un hongo y un alga. El hongo absorbe nutrientes y el alga se hace la fotosíntesis. Entonces tiene como esa amistad ahí. Esta es una planta propiamente dicha. No es común encontrar tarumanes tan grandes, ¿no? Lo normal que siempre se encuentran más chicos. Y estos, ya te digo, estos son chicos. Los que tenemos por ahí perdidos en el monte son el doble por lo menos de estos. Son bastante más grandes. Una madera bastante buena y aparentemente, como larga muchos chupones, generalmente como tiene ahí el tarumán, como tiene ese otro, son todos de rizoma que nacen. Muchas veces nacen bastante rectos y una madera posiblemente que haya sido utilizada por los pueblos originarios para hacer, por ejemplo, arcos. Es una madera flexible, pero resistente. Igual que el chalchal también larga muchos chupones, bastante rectos, y también puede haber sido utilizado más que nada para hacer flechas, por ejemplo, porque larga esos orejones bastante rectos. Es muy parecida a la hoja de yerba mate. Esta es una planta prioritaria para la conservación, para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y tiene una distribución restringida en nuestro país. Si no mal recuerdo, también es endémica. Es pariente de la chirimoya y es una anona marítima. Antiguamente era rolinia marítima, ahora cambió de género y es anona marítima. Es una planta muy rara de ver en nuestro país. Se encuentra más que nada acá en el este, en la fortaleza, más que nada en la costa de la fortaleza hay mucho y Cerro Verde. Y es una planta que se la considera, o se la describió en su momento como pionera del monte samófilo. Y eso es algo bastante particular porque no es una planta muy común y aparentemente es como una planta bastante resistente y prolifera muy bien en la duna. ¿Qué quiere decir monte samófilo? Monte samófilo, samo es seco y filo es amor, amor por lo seco. Es el monte que nace más que nada en la arena. Este no es un monte samófilo. Este es un monte serrano. Los montes serranos se caracterizan por ser xerófitos. Samófilo, samo es arena y filo es amor, amor por la arena. Y xerófito, cero es seco creo y filo es amor, amor por lo seco. El monte serrano se caracteriza justamente por gustarle lugares secos, ¿no?
Al principio de este recorrido, les comenté de los beneficios que tenía el realizar un sendero con personas como Joaquín que conocen bien la tierra. Esto también viene como anillo al dedo cuando después de un rato caminando nos entra a picar el hambre. Aguaí se llama. Este. ¿Qué tal? Está lleno de fruta, ahora está madurando, es un árbol de crecimiento bastante lento. Estos ejemplares siempre están bastante achurados por algún bicho que se los come. Bueno, pero es un frutal autóctono nativo que tiene una distribución hasta el Paraguay más o menos. ¿Se come la fruta del Aguaí? Se come la fruta. Ah, riquísimo. Muy dura la semilla, cuidado. Es riquísimo. Está bueno, ¿viste? Una fruta rica, ¿viste? Bien particular. Tiene un gusto parecido al míspero, pero ¿viste? amargo. Suave, es raro. No está en su punto máximo igual, ¿eh? Le falta capaz que una semanita más. Ah, la verdad que me gustó. Otro de los grandes árboles que podemos encontrar por esta zona es el higuerón. Es un árbol que crece en la copa de otro árbol. Sus raíces se van deslizando a través del mismo y cuando toca tierra, luego de unos años de fortalecerse sus raíces, termina estrangulando al árbol huésped. Acá podemos ver rastros de una palmera que en su tiempo le creció el higuerón arriba, ya como tocó tierra, hizo raíz, terminó por matar a la palmera y bueno, aquí quedan los rastros. Debo confesarles que nunca me agradó la actitud de estos árboles, pero la madre naturaleza es sabia. Si los higuerones están ahí, por algo es. Luego de esta charla con Joaquín, me amigué con los higuerones. Entendí que tal vez los higuerones no son tan malos. Tal vez los mismos tiran a los árboles más grandes para que la vida pequeña en el monte pueda florecer. Bueno, es un árbol que crece de arriba para abajo, por decirlo de una manera. El higuerón pertenece a los ficus, por ejemplo, como la higuera común, la higuera que tenían en las quintas los abuelos, que podemos tener en nuestra casa. Entonces las aves les gusta mucho esta fruta, que es como un arándano, ¿no? Para que se imaginen la forma, es una fruta esférica, un poco insulsa, pero igual es comestible. Y bueno, a las aves les gusta mucho. Esta fruta está llena de semillitas súper pequeñas adentro, y las aves la comen, y bueno, las aves la defecan. Esta semilla tiene una capacidad de adherencia muy grande, entonces se adhiere casi en cualquier superficie y bueno, tiene la capacidad justamente de germinar en lugares donde casi no hay sustrato. Entonces el árbol logra germinar, por ejemplo, en un muro o en este caso arriba de otro árbol, se desarrolla y cuando empieza a crecer empieza justamente a buscar un sustrato donde poder justamente nutrirse de nutrientes y empieza a tirar raíces, empieza a buscar el suelo, buscar el suelo, buscar el suelo, y cuando empieza a llegar al suelo empieza a tomar un porte, el porte que lo caracteriza a este tipo de árboles, ¿no? Árboles bastante grandes, de copa ancha, como les comentaba, que nos hace recordar mucho a árboles más tropicales, ¿no? Árboles más de lo que son lugares más tropicales, como las selvas tropicales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son árboles muy grandes y lo que termina pasando es que terminan o asfixiando el árbol, porque lo terminan envolviendo con sus raíces y no le permiten circular la savia, o lo terminan tirando por el propio tamaño de lo que es el higuerón, ¿no? Que es un árbol muy grande. Y bueno, esto es un proceso totalmente natural, donde bueno, viene el higuerón, germina, pasan un par de décadas, porque es un árbol que crece bastante rápido, en términos de árbol, ¿no? Y después de un par de décadas logra tirar a su portador y genera un claro en el monte, y eso permite justamente que toda la memoria que hay en el suelo de semillas de todos los árboles que hay en la vuelta logren germinar. Entonces es un proceso natural que genera justamente la renovación del monte, que favorece la renovación. Este es el emblema a nivel local, a nivel Laguna Negra. En Laguna Negra tenemos dos especies de higuerones, uno que es el Ficus lanchutiana, que es el más común de todo Uruguay, de hoja más grande, fruto más chiquito, y otro es el Ficus organerensis, que es endémico de Laguna Negra. Que tiende a tener la hoja más chiquita y el fruto más grande, es al revés que el otro.
Dato de color es que el Potrerillo se encuentra en el margen nordeste de la Laguna Negra. Para acceder aquí debemos dirigirnos al kilómetro 302 de la Ruta Nacional número 9. El camino que nos conduce hasta aquí lo podemos encontrar bien enfrente a la entrada del Parque Nacional Santa Teresa. El recorrido siempre se hace con la guía de los guardaparques del lugar. La visita al lugar con la guía de los guardaparques es totalmente gratuita y la podemos realizar únicamente los días miércoles y sábados. Es importante antes coordinar la visita al lugar, comunicándonos con uno de los organismos que gestiona el lugar denominado Provides, cuyos números de contacto lo podemos encontrar buscando en internet. Dato de no menor importancia es que este lugar, desde diciembre del año 1991, pertenece al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero es gestionado por Provides y Dinama. El Potrerillo, desde febrero del 2024, formalmente en noviembre, pero en febrero se hizo público, pertenece al Parque Nacional Laguna Negra, junto a un predio del Ministerio de Defensa, que son 400 hectáreas, el cuerpo de agua de la laguna, que son 18.000 hectáreas aproximadamente, y el Potrerillo de Santa Teresa, que son 715 hectáreas. Todo eso hoy por hoy conforman el Parque Nacional Laguna Negra. La gente que quiere llegar hasta acá, ¿cómo se comunica? Bueno, actualmente hay que coordinar con Provides. Hay un número telefónico, tanto en la página de Provides como acá en un cartel en Laguna Negra, y hay que coordinar con la oficina de Provides, con la directiva, y luego ellos los comunican con nosotros y ahí coordinamos detalles, ultimamos detalles para salir. ¿Cuántos kilómetros en total es el recorrido? Y tenemos varias opciones. En general intentamos hacer que la gente se lleve en el recorrido un mapeo de lo que son los diferentes ambientes que podemos encontrar en el Potrerillo. Y para eso más o menos recorremos unos 3,5 kilómetros o 4 kilómetros aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo? Y más o menos unas 3-4 horas por lo menos. ¿Y tiene costo el paseo? No, es gratuito. ¿No? ¿Gratuito? Sí. Qué impresionante. El área también cuenta con un centro de interpretación, el cual, entre tantas cosas que exhibe, podemos apreciar material representativo encontrado en los denominados cerritos indios, que también se han hallado por esta zona y son un patrimonio arqueológico de nuestro país Uruguay. O tecnologías particulares desarrolladas por los pueblos originarios acá del este para justamente habitar los lugares bajos, ¿no? Toda la cuenca de la Laguna Merín hasta Tacuarembó, hay georreferenciado, o sea que sabemos el lugar exacto donde están, 3.500 cerritos. La arqueóloga, una de las arqueólogas, Camila Gianotti, dice que puede hasta el doble más, que no sabemos dónde están o que están metidos en matrices productivas o que de repente han sido modificados y son imperceptibles prácticamente. Tenían varias funciones. En principio, cuando se empezaron a estudiar, se empezaron a encontrar restos arqueológicos, restos humanos, digámosle. Las primeras teorías eran que eran sitios funerarios. Después se empezaron a estudiar más. De esos 3.500 se ha estudiado el 1,5% de lo que es muy poco. Entonces cuesta un poco sistematizar más la información. Pero han tenido varias utilidades en lo que va toda su conformación. En Uruguay tenemos los cerritos más contemporáneos que tienen hasta 5.000 años de antigüedad. Pero estas estructuras se han encontrado en toda América y siempre asociadas a lugares bajos, ¿no? El Bajo Mississippi, el Delta del Amazonas, acá ahí Liberá más o menos, ¿no? Por ahí, y Uruguay. Y estas estructuras, lo que se ha encontrado y se sabe es que cumplían varias funciones. A veces como marcadores territoriales, ¿no? Por ejemplo, los cairnes en la sierra, no sé si saben, sí. Ustedes cuando por la sierra, los cairnes que también eran como marcadores territoriales. Los cerritos también podían cumplir esa función. Mirá que acá empieza mi territorio. También como sitios de taller, lugar para construir puntas de flecha, etcétera, etcétera. Lugares para habitar, justamente estos lugares de bañado, que eran altamente ricos en alimentos y en materiales primos, digámosle, porque habían palmera, porque habían nutria, porque habían carpincho, porque habían ciervos, etcétera, etcétera. Y también como sitios funerarios, ¿no? Esos fueron como las utilidades más contemporáneas, fueron los sitios funerarios. En estos se han encontrado decenas de cuerpos realmente. Se habla que en la Sierra de San Miguel, el libro de López Más, que tiene un año más o menos publicado, dice que en toda la Sierra de San Miguel hay alrededor de 100 cerritos que siguen la línea de la sierra,
lo que habla que también es justamente eso, lo utilizaban como para marcar y para guiarse, como un camino. Y bueno, muchas veces estas estructuras se agrupaban en forma de herradura, con una orientación que, si no mal recuerdo, era noreste, ¿no? Mirando al noreste, varias estructuras monticulares, lo que habla también de una agrupación como de aldea, ¿no? Como que ellos vivían en una especie de aldea, y el centro era como una especie de plaza, un lugar de común, de compartir. Y bueno, una particularidad que acá en Potrerillo, en uno de los cerritos, cuando se excavó, se encontraron varios cuerpos, y uno de ellos correspondía a un indígena y otro que correspondía a un animal. El del animal estaba reducido, era un enterramiento, eso es un enterramiento primario, esto es un enterramiento secundario. ¿No? Se dan cuenta, esto es un enterramiento primario, donde la persona se descompuso el cuerpo en la posición que se quedó, y esto es un enterramiento que se redujo, es una reducción de los restos. Lo que también hay hipótesis de por qué hacían eso. El perro se encontró en una especie de reducción, y bueno, cuando hicieron justamente la prueba de carbono 14 y de ADN, dio que tenía como 1800 años el perro, y era el cani familiaris, el perro doméstico que tenemos hoy. Pero los pueblos originarios hace 1800 años tenían perro en el lugar. Entonces, bueno, eso destapó una cantidad de teorías de el perro, qué papel tenía en la sociedad indígena, aparentemente era una mujer, bueno, ¿qué pasó? Enterraron el perro, cuando fueron a enterrarla, el perro murió antes, enterraron el perro, después cuando fueron a enterrarla a ella, redujeron el resto del perro, después lo enterraron con su dueña, bla, bla, bla. Una cantidad de hipótesis al respecto. También, entre muchas cosas que podemos ver aquí, podemos encontrarnos con material gráfico de la historia del lugar que nos da una noción de cómo era la vida de otros grupos humanos que también habitaron esta área hace décadas atrás. Acá vivían alrededor de 7 familias que se dedicaban a la agricultura y la ganadería más que nada. Bueno, luego en otra época esto pasa al Ministerio de Defensa y la ganadería continúa, como les contaba hoy. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Llegar al Potrerillo, antes de que todos los terrenos por los que entramos estuvieran drenados, era así. Era ir abriendo piqueta, machete y atravesando tierra totalmente blanda, ¿no? Entonces los caballos se enterraban, había que entrar con varios caballos, varios caballos por persona. Porque bueno, se quedaban enterrados justamente. Esta es una casa que estaba acá, ahí en un cimiento, acá al lado, ¿viste? Que se ve una elevación ahí. Acá había una pequeña casa. Y este fue el último venado de los pantanos que hay registro en Uruguay, se casó acá en Potrerillo. El venado de los pantanos, el ciervo de los pantanos, es el cérvido más grande de Sudamérica. Es un ciervo de patas largas que en Iberá, por ejemplo, en Argentina, todavía se encuentra. Y justamente las patas largas para caminar los bañados, etcétera, etcétera. Y bueno, se casó el último acá en Potrerillo. Así, de esta manera, culmina nuestro recorrido por la Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa. Sin dudas, hay muchísimo más que aprender sobre este fantástico lugar. Eso se lo dejo de tarea a quienes se arrimen hasta aquí. Nos vamos con la satisfacción de habernos enriquecido totalmente en este sendero, sabiendo que aquellos pioneros que hace décadas atrás lucharon para que este lugar fuera declarado área protegida, aquellos que reconocían que en este rinconcito de Uruguay había un gran tesoro que proteger, no se equivocaron. Su gran esfuerzo ha dejado un gran servicio ecosistémico para Uruguay y para el mundo, y ha dejado para las generaciones venideras, entre tantas cosas, un gran patrimonio natural. Por eso no me cabe la menor duda que la Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa es un destino impresionante del departamento de Rocha que merece ser conocido. Nosotros nos volveremos a reencontrar, ¿por qué no?, la próxima vez que volvamos a compartir un nuevo Tips Uruguayo.